Vamos a ver, cuando el fraude fiscal no supera los 120.000 euros, aquí estaríamos hablando de un posible pacto efectivamente con Hacienda. Como aquí estamos hablando de un fraude de unos supuestamente de 350.000 euros, como supera los 120.000 que hace Hacienda, lo tiene que pasar, está obligada a pasarlo directamente, sin pensar. ¿Qué pasa si no hubiese pacto? Pues que las penas son mucho más grandes, porque cada delito de fraude fiscal, ya que hay dos, podría llevar 6 años de prisión y se podría multiplicar hasta por 7 la cantidad defraudada, es decir, mucho más que ese medio millón que está tan interesado en reconocer. Pues, principal beneficiado de esto, no, si mi novio quiere que se solucione ya, a pesar de que pida un aplazamiento por 6ª ocasión. El principal interesado de esto es el señor Pedro Sánchez. El principal beneficiado es como, no me fastidies, el principal beneficiado es quien ha cobrado 2 millones por comisiones de mascarillas en lo peor de la pandemia. Acabo de llegar del debate de la hora de la 1 en Televisión Española, donde, pues como es habitual, hemos tenido que desmentir a Isabel Díaz Ayuso, porque cada vez que abre la boca suelta una trola más gorda. En este caso, sobre el tema de su novio siendo golpeado por una cámara, que ha dicho que es una agresión, seguramente propiciada por el malvado Pedro Sánchez, pero también sobre los delitos que ha cometido presuntamente su novio, que ella dice que son simplemente una multa, que en este caso pues se han sacado de quicio porque es básicamente su novio. Esta excusa ridícula que vamos a desmentir, sobre todo porque justo antes una de las tertulianas que estaba ahí sentada ha dicho esto. Normalmente se pacta con la no Fiscalía, salvo que seas la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid y te tiren el pacto atrás. Es decir, que simplemente esto es cuestión de, como eres novio de Ayuso, entonces no te permiten pactar, lo cual es flagrantemente mentira. De hecho, el pacto está encima de la mesa, lo puede volver a pedir, lo que pasa es que ha cometido 2 delitos. Y esto es lo que ahora vais a escuchar, que explicamos, intentamos explicar de la mejor manera Silvia Echarrondo y yo. Atención. Hablando de pactar y de no pactar. Vamos a ver, cuando el fraude fiscal no supera los 120.000 euros, aquí estaríamos hablando de un posible pacto efectivamente con Hacienda. Hasta 120.000 euros. Como aquí estamos hablando de un fraude de unos supuestamente de 350.000 euros, como supera los 120.000 que hace Hacienda, lo tiene que pasar, está obligada a pasarlo directamente, sin pensar. Hacienda está obligada a pasarlo a la Fiscalía. Y es ahí, en la Fiscalía, donde se aborda un delito ya no fiscal, penal. Y sí se puede llegar a un pacto, como podría haber llegado ayer González Amador, lo que pasa que él no quiso. Se habría pactado en su caso una multa y una pena de cárcel inferior a 2 años y no habría entrado Alan a la cárcel. Ojo, además. Pues tendría antecedentes por si se abre el caso de la Audiencia Provincial. Ojo, además, porque él está profundamente interesado. A pesar de que Ayuso siga con esta cosa de no, esto simplemente se podría haber solucionado si fuese un ciudadano normal con una multa, no, porque supera los 120.000 euros en 2 ejercicios distintos. Por lo tanto, son 2 delitos de fraude fiscal, una cosa que además por el correo de su abogado ya lo sabíamos, pero es que además está profundamente interesado en reconocer esos delitos y llegar a un pacto antes, porque es que lo que había encima de la mesa era una multa de medio millón de euros, oye, que no está mal, pero lo defraudado eran 350.000 y 8 meses de cárcel, que como es inferior a 2 años no entras en prisión. ¿Qué pasa si no hubiese pacto? Pues que las penas son mucho más grandes, porque cada delito de fraude fiscal, ya que hay 2, podría llevar 6 años de prisión y se podría multiplicar hasta por 7 la cantidad defraudada, es decir, mucho más que ese medio millón que está tan interesado en reconocer. Por eso está tan interesado en llegar a un pacto y por eso cada vez que sale Isabel Díaz Ayuso a decirnos que esto es simplemente una cuestión de una investigación sacada de quicio, que es lo que llegó a decir, y una simple multa, que no. Y además esto es precioso, porque en algún momento, y entre disparate y disparate, decir que un cámara social comunista, ya con la primera ley de Newton, le agrede y echarle la culpa al gobierno, no sé qué, al final de todas estas tonterías, en el día de mañana, acabaremos viendo como este señor, porque está en su interés más profundo, acabará diciendo, sí, cometí estos 2 delitos y quiero aceptar 8 meses de prisión, como algo beneficioso para ti, porque si no la prisión son bastantes más años y no está interesado, y entonces, pues no sé si inventará algo nuevo Ayuso, si negará lo que lleva diciendo durante meses y meses, que llevamos un año con este asunto y es verdad que ni siquiera hemos escuchado la voz del novio de Ayuso, pero entonces pues por fin se caerán las caretas y a ver si podemos pasar, porque ayer decía Ayuso, el principal beneficiado de esto, no, si mi novio quiere que se solucione ya, a pesar de que pida un aplazamiento por 6ª ocasión, el principal interesado de esto es el señor Pedro Sánchez. El principal beneficiado es como, no me fastidies, el principal beneficiado es quien ha cobrado 2 millones por comisiones de mascarillas en lo peor de la pandemia. Y en segundo lugar, ¿sabéis quién es la principal beneficiada? Aquella persona que vive en un piso, concretamente 2 pisos, que paga este señor. Si alguien se beneficia es quien puede disfrutar de ese dineral que consiguió a costa de que los ciudadanos estamos encerrados en nuestra casa y desesperados por conseguir mascarillas. Y además defraudado 350.000 euros, presuntamente. Otro asunto de la actualidad. Ahí el asunto, bueno, yo creo que queda bastante claro con la explicación que ha hecho Silvia Echarrondo, con el complemento de por qué está tan interesado este hombre en conseguir el pacto, pero es que de hecho aquí tenéis a Ayuso, que lo dijo ayer, después de decir, no, le han pegado, a mi novio le han pegado, en fin, dijo esto. Los que quieren que esto se prolongue,
no quieren que esto termine en ningún caso. Hombre, yo estoy deseando que esto termine y que tu novio pague, como tiene que pagar cualquier defraudador fiscal. De hecho, quien está más interesado en prorrogarlo es tu novio, que, como decía antes, es que ha pedido un aplazamiento de nuevo. La jueza le ha dicho, hombre, aplazamiento yo no te voy a dar, si quieres no declares. Esto se va a hacer más largo, sí, pero aplazamiento no te voy a dar. Entonces, interesados no estamos. Está tu novio en que se haga largo y tú también, porque así podéis hablar del fiscal general del Estado, inventarte que te persiguen, tonterías como la que los cámaras de televisión también te pegan. Una inspección de Hacienda que como mucho tendría que haber acabado como mucho en multa, ha llegado a caso de Estado hasta el punto de que muy probablemente el propio fiscal general del Estado... Pues ya escucháis ahora también con el fiscal general del Estado, pero lo relevante es lo que he dicho justo antes. Una inspección de Hacienda que como muchísimo habría llegado simplemente a multa. Es como no puedes tener una cara más dura. Es que está bastante claro, mira, de hecho, vamos a leerlo aquí, pero es que un delito fiscal es a partir de los 120.000 euros por ejercicio, por cada año en el que cometes fraude fiscal. Atención a esto, los delitos de los que se ha acusado Alberto González Amador, pareja desde 2021 de la presidenta de la Comunidad de Madrid, preveían penas de cárcel de hasta 6 años y el pago de multas que podrían suponer un desembolso millonario. La Fiscalía Provincial de Madrid le acusa de falsedad documental y fraude fiscal por haber eludido intencionalmente 350.000 euros a través de un tinglado montado en torno a empresas, pantallas, operaciones simuladas y facturas falsas. El delito de fraude fiscal, esto es lo relevante, delito de fraude fiscal. No multa de fraude fiscal, delito de fraude fiscal está reconocido en el artículo 305 del Código Penal. Es decir, esto es una cosa penal ya. No es una cosa de multa, no es una cosa simplemente de Hacienda, no, es Código Penal. Y se refiere a la elusión de pago de tributos, cantidades retenidas o que se hubieran debido retener o ingresos a cuenta, obteniendo indebidamente devoluciones o disfrutando de beneficios fiscales de la misma forma. No es baladí la cuota que se oculta al fisco. Hay fraude, esto es lo relevante, si el importe excede los 120.000 euros. Y si hacemos cuentas, 350.000 euros sí que excede los 120.000 euros. Que además, lo fuerte aquí, y esto me parece a mí un disparate que no debería ser de esta manera en el país, pero es de esta manera, ojalá se cambie, pero resulta que no hay delito de fraude fiscal si en lugar de 120.000, imaginaos que hubiesen sido 119. Entonces ya no hay delito de fraude fiscal, entonces sí que te corresponde una multa, tal, pactas con Hacienda y bueno, pues la multa, normal. Pero no es delito, que me parece ya alucinante, porque ¿cuánto dinero tienes que cobrar anualmente para poder hacer un fraude fiscal de 120.000 euros? Porque esto no es el dinero que cobras. O sea, tú imagínate lo que te costaría a ti ganar al año 120.000 euros. ¿Eso cuánto será? Eso es un sueldo de Isabel Díaz Ayuso, sueldo de presidente autonómico, que serán unos 7.000 euros al mes o así. Imagínate. Bueno, pues eso no es el sueldo, los 120.000 euros. Los 120.000 euros es el dinero que tú defraudas, es decir, de impuestos que tendrías que pagar que no pagas. Por lo tanto, se calculan respecto de una cantidad que has cobrado muy superior. Es decir, bueno, pues como el novio Ayuso, que cobró 2 millones de pavos en apenas un momento. De ese tipo de dinero estamos hablando. Entonces, solamente es delito cuando cobras esa cantidad inmensa de pasta y te ahorras pagar esos impuestos. Bueno, te ahorras, no los pagas. Entonces solo es delito, que ya me parece delirante. Me parece que si te dejas de pagar, hombre, igual si te dejas de pagar 1.000 euros o 2.000 euros o yo qué sé, o 10.000 o incluso 20.000, venga, pongamos hasta 50.000 euros, que ya, hostia, 50.000 euros sin pagar a Hacienda es bastante pasta, pero bueno, podría entender que venga una multa, lo pagas y otra cosa. Pero que haya que esperarse hasta 120.000 euros para que sea delito. Pero bueno, en este caso tampoco es problema, porque el tipo lo supera. Y no una, sino 2 veces, en 2 ejercicios fiscales distintos. 2 ejercicios fiscales donde ya estaba con Ayuso, Donde ya estaba con Ayuso, que siempre mienten y dicen, esto lo hizo antes de que estuviese con Ayuso. No, ya estaba con Ayuso ahí. 2. Porque claro, si lleves 350 entre los 2 ejercicios, 350.000 euros que ha defraudado entre los 2 ejercicios, dan a más de 120.000 euros por cada ejercicio. ¿Y qué pasa? Pues que cuando superas los 120.000 euros, ya el artículo 305 del Código Penal te dice que has cometido un delito, y en este caso, y esto es lo relevante, la ley prevé penas de prisión de 1 a 5 años y sanciones que pueden ser hasta 7 veces superiores a la cuantía defraudada. Y si hacemos los cálculos rápidamente, hombre, pues 350.000 multiplicado por 7, es decir, una sanción 7 veces superior a la cantidad defraudada, serían 2.400.000 euros. Es decir, bastante más dinero del que el tipo quería reconocer que debía, y además de cárcel serían 5 años por cada delito, y ha cometido 2 delitos, 10 años. Y eso sin contar con el delito de falsedad documental por inventarse facturas y otras cosas de corrupción en los negocios que todavía le pueden aparecer. Así que ahora se entiende mucho mejor esto de aquí, ¿no?
que la pareja de Ayuso propuso asumir 8 meses de cárcel y pagar más de $500.000 para evitar ir a juicio. Claro, y alguno dirá, joder, pues para ser inocente, que tanto lo dice Ayuso, no, aquí no hay ningún tipo de delito, es inocente, joder, pues para ser inocente, ¿cómo va a ser que asumes y aceptas 8 meses de cárcel y pagar $500.000 para no ir a juicio? Amiga, se entiende todo mucho mejor si ves la alternativa, porque esto es el pacto, esto es algo beneficioso para él, es decir, aceptar 8 meses de prisión, que está por debajo de los 2 y por lo tanto no entras, es algo bueno para ti, teniendo en cuenta que la alternativa pueden ser 10, 12 años de prisión. Pagar $500.000, hombre, a cualquier persona nos revienta la vida pagar $500.000. Sin embargo, si la alternativa es pagar 2,5 millones de euros, que es lo que es 350 millones defraudados por 7, que es lo que está contemplado en las multas, la sanción de un delito del Código Penal, hombre, entonces se entiende bastante mejor, ¿no? Es que claro, si pones las cosas en perspectiva y después escuchas otra vez a Isabel Díaz Ayuso aquí diciendo no, persiguen a mi novio porque es mi novio y no puede pagar una multa que en cualquier caso habría sido una multa, que no, es que, y además es que no es mi opinión. Y mira que yo tengo mala opinión sobre Isabel Díaz Ayuso, sobre su novio, sobre todos los sinvergüenzas que le hicieron de oro durante la pandemia. Por cierto, el hermano también, que vaya telita. Vaya familia de comisionistas tienes. Pero es que es tan sencillo, más allá de la opinión, que evidentemente no es buena ir a los números, es decir, ¿supera 120.000 euros, sí o no? Sí. ¿Es delito, por lo tanto? Sí. ¿Cuáles son las penas asociadas? Por 7 aquí y 15 años de cárcel allá. Por 2, pues ya lo tienes. Es que, amigos míos, no hay mucho misterio. Y a pesar de eso, pues ahí siguen R que R, no, le persiguen porque es mi novio, bla, bla, bla. Ahora vamos a escuchar aquí a Raquel Ejerique, que es la que está hablando con la otra tertuliana, que dijo eso de, no, como es presidente, como es novio de la presidenta, entonces no puede pactar, porque dice otro dato muy interesante. Estás hablando de historias paralelas que suceden, ¿no? Pues tanto el caso de la supuesta filtración del fiscal general, la desaparición de unos portátiles que la presidenta vinculaba a la defensa, ahora el tema de la Cámara, que ahora trataremos. Yo quiero recordar algo que es troncal, ¿no? Y es que los delitos por los que está acusado la pareja de la persona que recauda y gestiona los impuestos de todos los madrileños no es un delito menor. Es que también hay que tenerlo en cuenta eso, que es la pareja de aquella persona que evidentemente le pide a todos que paguen sus impuestos y después los gestiona. Eso sí, si compartes cama conmigo, entonces no hace falta. Que es que básicamente su sueldo se lo pagamos así, con los impuestos que su novio defrauda. El sueldo de Miguel Ángel Rodríguez, que utiliza para ir ahí amenazando a periodistas diciéndoles que les van a triturar y demás. Por cierto, Raquel Ejerique es del diario.es, es decir, que la amenaza a ella también con que les van a cerrar el medio y demás. Ese sueldo que cobra Miguel Ángel Rodríguez, que son 100.000 pavos al año, también sale de los impuestos que no paga el señor González Amador, Alberto Quirón, que lo llama Miguel Ángel Rodríguez. Es que es curiosísimo, se benefician y protegen precisamente a aquel que no paga los impuestos que pagan sus sueldos. Que popularmente se dice, bueno, problemas con Hacienda tiene todo el mundo, sí, pero solo el 0,1% de esas personas que tienen problemas con Hacienda los tiene de manera tan grave que acaba en un juzgado. Son 0,1%, ¿eh? 0,1, es decir, y 0,1 de los que tienen problemas con Hacienda, que es como, si te puede pasar, o sea, si eres un autónomo, que se te ha pasado algo en la declaración de la renta o en alguna trimestral que te ha subido una factura, que si no sé qué, que no sé cuántos, que tenías bajo el IRPF, que, bueno, en fin, que sí, puede haber un desencompasamiento entre lo que tenías que pagar, lo que has pagado, es normal, le puede pasar a cualquiera, a cualquiera le puede pasar. Pero lo que no le puede pasar a cualquiera es que nos toman el pelo, es que defraude 120.000 euros cada año y 2 años seguidos. Y es que eso ya es lo raro y por eso dice, es el 0,1% de todos los que tienen algún tipo de problema, que sí, la mayoría se solucionan con multas, pero porque no son fraudes fiscales de más de 100.000 euros anuales, que es tremendo. Una auténtica minoría los defraudadores de Hacienda de este nivel de cantidad. Porque normalmente se pacta con la Fiscalía, salvo que seas la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid y te tiren el pacto atrás, porque lo filtren. La mayoría no acaban en delito. O sea, y no es porque sea acaba en delito en este caso, no por con quién comparte la casa, sino por la cantidad, claro. El importe defraudado. Pero en todo caso, él podía haber llegado a un pacto. Bueno, lo que pasa es que él no quiso. Es decir, que aquí no se le está tirando el pacto porque sea el novio de Díaz Ayuso. Ayer él declara y dice pacto. Pacto menos de 2 años de cárcel, pacto multa y aquí se soluciona el caso. Sí, ese es lo que pasa es que no quiso hacer. Totalmente. De hecho, ayer lo que le dijo a la jueza podría haber dicho, mira, quiero llegar a un pacto, venga, va, reconozco los delitos.
Sin embargo, lo que le pidió a la jueza de manera bastante ridícula es aplázamelo otra vez. La jueza le dijo, hombre, no te lo puedo aplazar otra vez porque ya sería la sexta vez que lo aplazamos. Y dice, bueno, pues entonces no voy a declarar y me espero a ver qué es lo que dicen sobre ese otro delito del que está pendiente, que es el de corrupción en los negocios, que tiene que ver con lo de la compra de una empresa por $500,000 de euros, una empresa a la mujer de un directivo de Quirón que tenía dentro de la empresa un ordenador del 2013 y 2 máquinas usadas de depilación. Y la pagó por $500,000 de euros. Bueno, pues el tipo, claro, no quiere reconocer ahora los 2 delitos, cosa que ya había hecho cuando planteó el pacto y que está deseando poder hacerlo, porque tú imagínate, ahora reconoce los delitos y después además se le va a añadir otro más. Porque claro, si ahora reconoce 8 meses de cárcel y después se le añaden, yo qué sé, otros 12, imagínate, entonces pues ya se queda cerca a los 2 años y a la mínima que pase algo más o que le pongan un poco más y entra a la cárcel. Entonces está ahí como diciendo, ostras, ¿qué hago? Y está evidentemente nervioso. Igual por eso va pensando en otras cosas y no se da cuenta de lo que tiene delante y se acaba dando un coscorrón el tío. Bueno, de hecho, lo ha compartido aquí Jesús Cintora, no lo he visto en otro sitio. Creo que es de ahora el vídeo, lo ha puesto aquí el periodista Jesús Cintora. En su canal de YouTube creo que va a hablar más de esto, pero ha puesto el siguiente vídeo en redes sociales. Os disculpáis y ya está, y no pasa nada, es un error, pero un poquito de humildad. Ya, gracias. Os disculpáis y ya está. Nada más, humildad. ¿Ha visto las imágenes, señora Ayuso? Claro que las he visto, claro que las he visto. ¿Por qué no os disculpáis y ya está? Un poquito de humildad. Les dice que se disculpe quién. Os disculpáis y ya está, y no pasa nada, es un error, pero... Y no pasa nada, es un error, hombre. Sí pasa, porque literalmente está diciendo Ayuso que esto ha sido el cámara asociado con el malvado Perro Sánchez, que le han agredido porque no había una suficiente policía para evitar que se acercasen los periodistas. Mira, es que el trabajo de la policía no es evitar que se acerquen los periodistas. Es si hay gente energúmena como la que soléis poner vosotros cuando va Begoña Gómez a declarar, gritando me gusta la fruta, que te jodan, Pedro Sánchez a prisión, y chorradas de estas, que están los de Hazte Oír, que parece que no tienen trabajo más que estar en días laborables a las 10 de la mañana delante de un juzgado, pues entonces sí que se entiende que haya policía. En este caso, que no había nadie más que los periodistas, aunque bueno, sabiendo también cómo se comportan ellos con los periodistas, pues se entiende. Bueno, sigue hablando ahora Raquel Leggeric un poco más sobre este asunto. Bueno, pues insisto, está en su derecho de no hacerlo. Y si tiene que estar, y si le condenan a 1 año, a 2 o a 5 de cárcel, y luego pues si es lo que se merece, a mí me parece la otra estupendo. causa, que tampoco es menor. Me parece estupendo, pero entonces no depende de si es o no es el novio de Isabel Díaz Ayuso y de ningún presidente autonómico. Es que eso es una chorrada de argumento. Entonces. De Hacienda, ¿no? Que ganó 2 millones de euros de un pelotazo en una sentada, de intermediario de nada, por cierto. Bueno, eso estás juzgando antes de que lo haya hecho. Eso lo dice, eso lo dice esa es la acusación, no la sentencia. Eso lo dice el informe oficial de la Fiscalía. ¿Cuál fue su participación? La Fiscalía. Para conseguir esas mascarillas, que fue tendente al cero. Pero es la acusación, no la sentencia. Sí. Pero además, o sea, para empezar, que es evidente que su labor para conseguir las mascarillas fue tendente a cero, fue nada. O sea, fue un telefonazo a un directivo de Quirón, oye, hay negocio aquí, vamos a intermediar. Lo intermedio y me llevo una pasta. Pues igual que hizo el hermano Ayuso. Intermedias en compra de mascarillas y se lleva de una sentada de 300.000 pavos. Y después acaban echando a Pablo Casado. Sí, es lo de siempre. O sea, con las mascarillas sabemos. Y también Koldo García, Ábalos y todo el entramado que tenían ahí, Víctor de Aldama. O sea, sinvergüenzas en la pandemia hubo de todo tipo. La cosa es que haya uno que está siendo defendido ahora mismo por la presidenta de la Comunidad de Madrid. Pero es que aunque hubiese tenido un trabajo titánico, que lo dudo, porque fue en un momento muy rápido, además súper rápido, como hizo unas llamadas, además fue hasta a distancia, no tuvo ni que estar presencialmente, 2 millones de euros. En un momento en el que la gente estaba muriendo por vender mascarillas, que la gente los necesitaba, que sobre todo las personas mayores y los sanitarios que se jugaban la vida todo el día en los hospitales no necesitaban, es de ser un auténtico sinvergüenza. Es de ser un auténtico sinvergüenza. Y esto se está defendiendo con una tranquilidad pasmante, de verdad. No, hemos por sentado lo que es solo una acusación de parte. Sí. El otro caso, que tampoco es nada menor para los madrileños, porque entronca directamente con Quirón. Quirón es el proveedor principal sanitario de la Comunidad de Madrid, al que, por cierto, le está haciendo convalidaciones de gasto en consejos de gobierno totalmente fuera de la legalidad administrativa, el gobierno de la comunidad, y entronca con Quirón porque justamente la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid es socio de una de las personas más importantes del grupo principal sanitario de la Comunidad de Madrid, casualidades también, y resulta que también ha podido haber ahí un enjuague de dinero, de pagos que se han maquillado a través de ventas supuestas de empresa, ¿no? Quiero decir que... Lo que os decía de esta empresa de $500,000 de euros por una empresa con un ordenador portátil de 2013 y 2 máquinas de depilación usadas. Es que es tremendo. $500,000 por eso. Curiosamente, a la mujer de un directivo de Quirón. El mismo que le consiguió el contrato de mascarillas porque sacó 2 millones de pavos. Es que veis cómo todo acaba en el mismo sitio y es alucinante. Esos afectan al núcleo duro
de la gestión de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Y por si fuera poco, no entiendo por qué ella ya se encarga de vez en cuando, como ayer, de ponerse al frente de esa manifestación y hablar más que el propio abogado de su pareja. O sea, el abogado no le hemos oído, a su pareja no la hemos oído, y es la presidenta de todos los madrileños, recaudadora de impuestos y gestora de impuestos, la que defiende a un presunto defraudador. Es que no hemos escuchado la voz todavía. Esa ley a toda la política institucional. Y otra cosa más muy relevante. Y es que el jefe de gabinete de Ayuso tiene guardado al novio de Ayuso como Alberto Quirón, por eso lo llamamos siempre Alberto Quirón. En su WhatsApp lo tiene guardado como Alberto Quirón. ¿Cómo puede ser que el jefe de gabinete de la presidenta tenga guardado al novio de la presidenta como Alberto Quirón con el nombre de una empresa con la que al mismo tiempo contrata millonariamente la Comunidad de Madrid con dinero público que, por cierto, no paga el novio de Ayuso? Es decir, es todo un entramado que tú te acercas a verlo y te mareas. Y te mareas. ¿A un presunto defraudador? A mí, que le tengo mucha ley a toda la política institucional, es lo que más me chirría. Si es un ciudadano como otro cualquiera, como nos vino a decir el gobierno de la Comunidad de Madrid, ¿por qué está en esta estrategia dilatoria? A mí me hace dudar el por qué. ¿No habrá algún caso en paralelo que le interese a la Comunidad de Madrid que se hable más de él? Digo yo, ¿eh? ¿No habrá algún fiscal general por ahí? Segundo... Porque les interesa alargar lo más posible del fiscal general del Estado, a ver si consiguen también la dimisión del fiscal general del Estado, que es lo que están deseando y buscando todo el día. Ciudadano particular, ¿por qué se utilizan elementos de la Comunidad de Madrid para defenderlo? Desde la dirección de gabinete hasta comparecencias públicas de la presidenta de la Comunidad de Madrid o recursos y tiempo de los dirigentes de la Comunidad de Madrid. Y si es un ciudadano particular que no tiene nada que esconder, ¿por qué no conocemos su voz? ¿Por qué no ha hablado todavía? ¿Por qué está eludiendo los tiempos naturales de la justicia? Y yo no estoy acusándolo, me lo pregunto. Me pregunto qué gana un ciudadano particular normal con entrar en este tipo de cosas. ¿Qué gana un ciudadano particular si cuando delante de toda España, grabado por las cámaras, se choca contra un cámara, nos dicen que ha sido una agresión? ¿Qué gana él? Vamos a escucharlo. Una agresión. No ha sido un golpe, ha sido una agresión. Y esto lo ha dicho, como decía aquí Juan Malamed, por cierto, periodista de El Mundo, en una intervención institucional entre la Junta de Extremadura y la Comunidad de Madrid, es decir, utilizando atriles institucionales como presidenta de la Comunidad Autónoma para defender directamente a su novio, sin vergüenza alguna. Y bueno, para quitarnos un poco el mal sabor de boca de tener que reaccionar a estos disparates, vamos a terminar escuchando con un poco tono humor lo que ha dicho Gran Wyoming sobre esta asunto. Pues si ya era difícil ver declarando a González Amador, después de esto, pues a lo mejor no vuelve a aparecer. Se va a pillar una baja de 6 meses. O la incapacidad absoluta. Bueno, yo le daré un consejo. Vuelva a las pelucas, concretamente una afro. Así tiene la cabeza colchadita para la próxima vez que se estampe contra un cámara. Porque es verdad que la primera vez que se presentó a declarar, que no declaró, por supuesto, la primera, fue el 20 de mayo del año pasado, o sea, que hace casi un año se presentó el tipo con una peluca. Y dice, bueno, pues ya que te pones peluca, mejor que sea un poco así, a lo afro, acolchada, para que no tengas problemas si te chocas con alguna cámara y que tu novia tenga que decir que ha sido agredido por un cámara, agredido. En fin, amigos y amigas, yo creo que las cosas están bastante claras. Ahora me gustaría leeros en los comentarios a ver qué opináis. Y si te ha gustado el vídeo, compártelo, suscríbete y nos vemos en el siguiente. Adiós.